Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Adelantábamos hace unos momentos aquí con Germán Martínez, que hoy invitamos, y además es un gusto, porque además de que es un gran escritor, es un gran personaje, es para mí una persona muy querida. Nos enteramos que iba a estar en México en estos días el escritor Jorge F. Hernández, aquel que salió en medio de una polémica, dejó de ser el agregado cultural de México, recordarán, en España, esto fue a mediados del 2021, aquel que rescató la librería más antigua de Madrid, una librería bellísima, pequeña, que la iban a convertir en pizzería, y en asociación ahí con algunos amigos la rescató, y hoy es una librería que funciona extraordinariamente y que además le da un sabor no solo literario, sino un toque mexicano a una de las zonas más emblemáticas del centro de Madrid. Nos enteramos que Jorge Fernández vendría a México por estos días, le van a dar un premio, ahora nos va a decir de qué, en Monterrey. Luego se regresa a Madrid y volverá a México para estar presente en la Feria Internacional del Libro. Qué alegría, qué gusto. Hombre, muchísimas gracias. Siempre platicar contigo. Qué hermosa presentación. Y que estés hoy con nosotros en el programa. Me dieron ganas de conocerme a mí mismo con esa presentación. Pues sírvase, compañero. Saliendo de aquí voy al espejo del sauna y ahí me voy a tratar de reconocer. Qué bonito. Y acabas de resumir mi biografía, es eso. Yo trabajo en una librería, a mucha honra. Yo sabía que tarde o temprano iba a trabajar en una librería. Yo pensaba que ya iban a desaparecer. Y me tocó rescatar efectivamente de que fuera pizzería este santuario que siempre ha sido librería. Pérgamo se llama. Pérgamo, que es la más antigua porque cerraron las que eran más antiguas. Es decir, sí había librerías del siglo XIX, que seguían funcionando y el confinamiento se las cargó. Como otros muchos locales centenarios de Madrid. Pérgamo, un amigo mío le propuso a las dueñas alquilarla para que siguiera siendo librería, y gracias, digamos, más bien a la juventud, porque es Pablo Cerezo que me ayuda ahí, Tipazo. Santi Mijo, que también está de espontáneo, también, sí. Y luego María Treviño, que es una chica de Saltillo, le hemos dado el toque mexicanísimo, sí, de convocar a jóvenes. Y entonces ya se volvió, bueno, la tercera edad me toca a mí. Ese es el campo que yo domino. Pero toda la literatura joven, los jóvenes creadores y muchos muchachos que participan en las tertulias, porque tú me has honrado con visitarme y consta que se arma se improvisa la tertulia. No se improvisa la tertulia, todo es una tertulia ininterrumpida, es una librería pequeña, no crean que es un almacén de 3 pisos, una librería pequeña, bellísima, y ahí está Jorge. Entonces, lo mismo entre una persona, preguntarle que si ya tienen la traducción del libro de no sé qué poeta finlandés. Jorge no solo le dice sí o no, sino habla con él, y qué poeta, y hablan de Finlandia, y de Finlandia se pasan a, no sé, a un whisky o hablar de el trópico, y se va la persona muy contenta. De inmediatamente después entra una señora a las carreras y te pregunta cómo hablan los españoles. ¿Aquí hacen fotocopias? ¿Aquí hacen fotocopias? No, señora. El que se lleva la palma es uno que entró, me miró directamente a la cara, así con barba y todo, y me dijo: pero usted no es la señora que estaba aquí antes, ¿no? Entonces le tuve que decir: sí, soy yo, estoy con un tratamiento de hormonas, estoy embarazada, y pues, tengo libros, llévese uno por lo menos. Es muy común que pregunten si se venden los libros, esa es otra maravilla. Y entra otra persona, aquí voy a alterar un poco, hace un poco de ficción, y le dice: aquí plastifican el carnet. Esa es parte de mi biografía. Bueno, y ahí está Jorge y platica con ellos. Entra otra señora preguntando que si se puede quedar porque va a haber una tertulia literaria sobre no sé qué autor o sobre qué corriente literaria. Una señora octogenaria, si no es que nonagenaria, sí. Y le dice: yo quiero quedarme aquí, pero ¿qué hago con mis 4 gatos que están en mi piso, aquí a la vuelta? Y le aseguré: no se preocupe, tienen 7 vidas, hombre. No hay ningún problema. En fin, bueno, esa es la librería Pérgamo,
que marcha muy bien hasta donde entendemos, pero ¿qué premio te van a dar en México, Jorge? Antes de que hablemos de tu novela más reciente de Cochabamba y que hablemos de la Feria Internacional del Libro, Sí. ¿a qué vienes octubre a México y a Monterrey? Que la semana que entra en Monterrey, la Fundación Ildefonso Vázquez tuvo a bien informarme que se me otorga el premio Corazón de Niño, lo cual me honra profundamente porque se lo han dado a personas que yo admiro mucho, como Juan Villoro, Vicente Saludos a Rojo, Juan. y también existe Paz la versión descanse. Corazón de Niña. Elena Poniatowska lo tuvo. Este año se lo dan Corazón de Niña a Cristina Pacheco, la viuda de José Emilio. Pero yo sí soy realmente un niño, es decir, yo sigo haciendo lo que yo hacía en la primaria, bueno, salvo que me depilo y hago ahora spinning, pero yo dibujo, leo y escribo. Entonces, cuando me avisaron, dije, sí, por supuesto que me honra que lleve ese nombre, y pues ya de ahí me regreso a Madrid cargando esta estatua de cristal de Murano, y agradecido con la Fundación Ildefonso Vázquez y con todo Monterrey, que siempre se han portado muy bien conmigo. Eso será la próxima semana. La semana que entra. Te entregan ese Y reconocimiento. luego, bueno, vas regreso. a Madrid, Sí, trabajas unos días en Pérgamo. y luego vuelves. sí. En A Pérgamo México. es importante mencionarlo para las personas que sepan, que cuando vayan a Madrid, chulona mía, yo los hago Emperatriz de Lavapiés, porque cada semana van por lo menos 2 mexicanos. La emperatriz La Emperatriz de Lavapiés se vende ahí, evidentemente. Yo he regalado algunos ejemplares, pero en términos contables resulta que no es muy bueno para la librería. Entonces tengo que venderlos. Pero combinamos, como dijiste tú, actividades muy mexicanas. Entre otras cosas, regreso porque voy a tener a Lidia Cacho, Antonio Ortuño, a varios autores mexicanos previos a la FIL de Guadalajara, para hablar de su literatura y de sus libros en España. ¿Ahí en Pérgamo? Sí. En Pérgamo. ¿Y cuántas personas asisten en una tertulia así? 40, sí. 40 sillas, porque Sí. le pusimos ruedas a los muebles antiguos, lo cual hubo que negociarlo con las dueñas, porque se sentían ofendidas de la modernidad. Era una librería como la antigua Porrúa, es decir, tú llegabas a un mostrador y entregabas tu receta de libros, y el farmacéutico o librero te surtía, pero tú no entrabas a tocar. Eso cambió. Al poder mover los muebles y las mesas, la gente circula y la gente toma los libros como en cualquier otra librería. Eso fue una gran novedad y eso le da mucha vida, porque está el libre tránsito de la conversación. Sí. Cuando orillas los muebles, caben 40 personas sentadas y ahí es en donde armamos. Entonces va a estar Lidia Cacho. Sí, Antonio Ortuño, creo que Emiliano Monge también ya confirmó. Yo siempre trato de que a la semana haya algo que tenga que ver con México. Y responde bien. Responde Sí, bien la gente es maravillosa. La gente del barrio, que es un barrio pijo, como dicen en Madrid. Salamanca. Luego los que vienen de lejos, del más allá, pero el transporte público es una maravilla, entonces te permite estar ahí. Y la maravilla es que puedes llegar caminando. Caminando, Sí. y que siempre vas a encontrar, bueno, no tenemos café porque la cafetera no funciona muy bien, pero en la Pero al esquina lado tienen tenemos un café muy sabroso. Que también de repente entró un señor que dice que es mexicano, que vive en Madrid, pero que nos ve todos los días y además te hace 2 comentarios que te llevan a pensar que sí nos ve o que nos escucha, y te dice, ahora les traigo, ¿quieren agua? Vengo nada más a ofrecerles, ¿quieren agua o les traigo un café? Sí, sí, es una Y cosa... regresa, platica de libros, platica algo de México, algo de España, que están ahí con... Los españoles no logran hacer gobierno, formar gobierno, y se va. Sí, así es. Esa es la y eso es lo que librería hace Pérgamo. entrañable la vida Sí. cotidiana, Sí. que no ha interrumpido ni mi ritmo de lecturas, Sí. que he tenido que leer Ni de mucho escritura. más que antes, porque cuando te preguntan por los nuevos autores es un poco vergonzoso que yo tenga que recurrir a Pablo o a Santi, ¿no? Bueno, pues este hombre fue hasta agosto del 21 nuestro agregado cultural en España. Tuvo que dejar el cargo porque decían que tenía conductas, comportamientos poco
dignos de una conducta institucional. Seguimos hablando con él. Gracias por sus comentarios. Están llegando saludos para nuestro invitado hoy, Jorge Fernández. Muchas gracias. Hoy invitamos a Jorge para platicar, para conversar con él a propósito de que le van a dar un reconocimiento en Monterrey. Si nos aceptas una invitación en noviembre, antes de que te vayas a la FIL, pero por hablamos de Cochabamba, hablamos de tu obra, sí, por supuesto, de tu trabajo literario. Hoy dijimos, si está en México, Jorge, ojalá quiera pasar a saludar, a conversar con nosotros. Jorge, a 2 años de tu controvertida, 2 años y medio de tu controvertida salida. A mucha honra. Como agregado cultural de México en España. A mucha honra. ¿Cómo lo vives ese momento? Fíjate, recuerdo que te entrevistamos, la controversia. Sí, claro, y te agradezco. ¿Cómo lo vives? ¿Te acuerdas, Manuel? Sí, yo agradezco públicamente cómo tuviste la gentileza de darme la palabra, de que pude dar mi versión, a contrapelo de otros periodistas que sacaron aguijones para ver si yo me tropezaba o si avalaba el delirio. Yo lo vivo como un brote de lo que estaba por venir, es decir... ¿Esto fue agosto del 21? ¿Julio, agosto del... Sí, porque... Del 21. Desde el primer día había un problema con la relación diplomática entre México y España. Sí. Y entonces yo sabía que estaba yo pisando, digamos, territorio muy delicado, y se juntaron 2 cosas. Por un lado, digamos, la estulticia... un poco etílica de mi jefe directo. Uy, estulticia un poco etílica. Sí, que yo Enrique creo que... Márquez. Sí, yo creo que Enrique exageró pública. Perdón, ¿todavía es el director de la diplomacia? No, lo destituyeron. Si lo teóricamente, sí. Aunque, bueno, lo destituyeron nombrándolo embajador. Embajador con sueldo, aunque sin un lugar. Pero, a lo que voy es que es un poco exagerado tener que publicar... comunicados oficiales sobre un funcionario menor, finalmente yo siempre he sido menor y menor de edad, que me acusaron de cosas que en realidad yo nunca dije, yo no hice, basándose en una conversación supuestamente grabada por un demente, por un psicótico, en una comida privada. Si ese fuera el caso, en primer lugar, no puedes grabar a personas y luego decir públicamente que lo tienes grabado, es un delito. En segundo lugar, en una comida privada yo tengo derecho a decir lo que sea. Compañero. Bueno, he elogiado a Chabelo y también confieso que he llorado con Libertad Lamarque en más de una lonchería, pero que después te espeten eso en la cara, peor aún cuando coincidió que cierto funcionario, ahora un poquito más encumbrado, de nombre Marx Arriaga, había dicho que leer por placer era un vicio del consumo capitalista. Yo muy respetuosamente publiqué una columna que se llama Por Placer, en donde incluso no lo mencioné por nombre, me hubiera encantado. Sí hice una alusión a Groucho Marx, porque uno nunca sabe por qué te ponen Marx, ¿no? Y hice una alusión a que yo casi todo lo que he leído ha sido por placer. Es decir, lo que me han hecho leer por obligación, no lo he terminado. Moby Dick lo terminé porque me latió lo de la ballena y porque pensaba yo engordar y honrar a mi familia guanajuatense, que nunca ha tenido problemas con calorías. Pero dije, no, perdóname, pero mi opinión es esta. Y mi opinión fue la gota que derramó el vaso. Se juntaron las 2 situaciones. E incluso se les pasó por alto una gran oportunidad, que era simplemente decir que por razones de salud yo me retiraba. Pero quisieron hacer el escándalo. Afortunadamente la prensa honesta, los periodistas de veras, se enteraron, y el público. Los que se empecinaron son los que están infectados de una ideología o de un adoctrinamiento forzoso, que interpretaron que yo traicioné el proyecto. No hay proyecto. ¿Que traicionaste qué proyecto? El de la 4T. ¿Tú? Imagínate. ¿Te lo reclaman? Yo que soy F, ¿qué tengo de T? Nada. ni de infusión. Oye, ¿y no pasan ahí por la librería Madrid, me han ido a visitar? Ellos? ¿Y cómo te tratan? Fíjate que hay uno que fue... ¿Cómo te trata un 4T en tu librería? En la librería es muy detectable. En primer lugar, no entran. En segundo lugar, por supuesto que no van por libros.
Va por fotocopias. Buscan sardinas, ¿no? Disculpe, aquí vende sardinas. Y tratan de fardar que todo sigue adelante y que yo me bajé del barco. Y dije, a ver, al revés. Yo vendo libros. ¿Pero así te lo dicen? Sí, sí. No, me enseñaron, por ejemplo, las pruebas antes de... Unos que trabajaban en la Secretaría de Educación Pública, antes de que salieran impresos los libros de texto, fueron a fardar las pruebas de imprenta. Y yo dije, qué maravilla esto. Bueno, está impreso en Caracas, Venezuela, ¿no? Aquí está Super Bigote, o nada más falta Super Bigote, y el hundimiento, porque esto es la crónica de un horror. Entonces se ofendieron, por supuesto no compraron ni un solo libro, pero a contrapelo siempre van mexicanos, y sobre todo guanajuatenses, que se toman la selfie y luego la suben a metrosexuales.com, que es la página que ha hecho famosa a Pérgamo. A lo que iba es al revés. Yo termino vendiendo libros por el placer de contagiar a muchísimas personas, como un jubilado que nunca había leído Los Tres Mosqueteros, y 6 días después de su jubilación, cuando lo terminó de leer, llegó llorando emocionado, porque no había ninguna película que estuviera a la altura de lo que acababa de leer, y evidentemente ese hombre no le compré Cobraste. No le vendí, no le cobré, le compré yo el ejemplar. Tengo otro fiel amigo portugués que se ha vuelto, pues, cariñosísimo amigo, que compra un libro diario. Tiene tiempo es un gigante de Lisboa, sobrino nieto de Ofelia, la que fue el gran amor de Pessoa, de Fernando Pessoa, y es un lector voraz que mantiene una vida de empresario, pero le dedica 4 horas del día a leer. Y eso es la maravilla, que todo este tema de la embajada, no embajada, el rollo, los dimes y diretes, bueno, terminan por acallarse por el solo hecho de que yo leo, escribo, y vendes. Y vendo. Vendes libros, aunque no saques fotocopias. ¿Qué diría de ti hoy, Octavio Paz? Me parece que es un logro de serenidad y una muestra de que la estulticia del Estado, hay que tener cuidado. El logro ya no es filantrópico, el logro es un peligro. Vamos a pausa, regresamos y concluimos esta conversación con Jorge Fernández, primera de 2, porque ya se comprometió a estar con nosotros algún día de noviembre, cuando regrese a México, y ahí sí hablamos de Cochabamba. Hablamos a fondo de Cochabamba. 6 de cada 10 mexicanos consideran inseguro vivir en su ciudad, de acuerdo con la encuesta nacional de seguridad pública urbana del tercer trimestre de 2023, que publicó esta mañana el INEGI. Las ciudades con el mayor porcentaje de población que se siente insegura fueron Fresnillo con 95.4%, Ciudad Obregón con 92.3% y Zacatecas con 92.1%. En contraste, las ciudades donde la percepción de inseguridad resultó menor fueron Benito Juárez con 15.8%, Piedras Negras con 19.7% y San Pedro Garza García con 20.8%. Interrumpo, es la alcaldía Benito Juárez. La alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Y bueno, ¿Cómo ves ese dato, Jorge? Ay, es muy... No te vayas, Lourdes, no te vayas. Es muy doloroso. ¿Cuál es el porcentaje? ¿61%? Sí, Benito Juárez, pero la percepción nacional es... 6 de cada 10 mexicanos consideran que no viven seguros en el México de hoy. Este es un dato que dio a conocer INEGI en la mañana. Es muy doloroso, pero también de alguna manera explica que Madrid se ha visto invadida por una especie de exilio o preexilio mexicano, tanto en la compra de inmuebles, muchos pisos, no solamente para exfuncionarios o presidentes de la República, sino personas que ya de plano vieron que aquí se les está terminando la posibilidad o el horizonte del futuro. Eso es lo más costoso. Por no hablar del problema potencial que tenemos con los niños que están en primaria. Sí. Esa generación va a tener muchos problemas. Y yo quisiera agregar, no con la vehemencia de senador que se mostró Germán, lo único que nos salva está en los libros. Como persona, como país y como planeta. ¿No, Jorge? En la cultura en general, pero la cultura yo siempre la he visto a través de lo que está impreso. Sí. Las 3 principales religiones del planeta fincan su fe en la palabra escrita. Los romances, si dependes de 140 caracteres, no van a funcionar, pero hay que agregar una cartita.
Y también si te quieres divorciar, si no hay papel no estás divorciado, pero tiene que estar en papel. Y eso, leyendo, es cuando estos datos, los números, se vuelven más dolorosos. Aunque hay lugares como la alcaldía Benito Juárez, donde 85% de quienes viven ahí dicen que se sienten seguros, pero son los menos. San Pedro Garza, Nuevo León, ¿cuál está en segundo lugar? En segundo, ahora Piedras Negras, tiene 19.7. Yo como me volví visitante, perdona que meta, pero como visitante la Ciudad de México tiene varias burbujas que pueden ser engañosas. Es decir, yo no había visto a tanto extranjero, sobre todo norteamericano, nómada digital, en la Roma y la Condesa, que están felices y que aumentaron los precios de las quesadillas. Pero eso no es Iztapalapa, ¿no? O eso no es la otra colonia, la que sea. Entonces, hay burbujas que yo fui habitante de Benito Juárez que posiblemente tengan una oscilación que te parezca que es favorable para estar ahí. ¿Cómo ves, Manuel? Santiago Taboada ya anunció finalmente que pidió licencia. El alcalde de Benito Juárez pues se va en sus mejores cifras, ¿eh? Sí, ya lo hace público al Congreso y creo que se va pues en su mejor momento de percepción. A buscar ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. Correcto. Eso por un lado, Jorge, preguntarte, regresando a todo este tema de la relación México-España, ¿cómo entender desde España, tú que vives allá, que México, a través del presidente, se haya dedicado a insultar a España, le suspendió relaciones porque no sé si los pausó, si le caen mal los españoles? El pausado. Una cosa inexplicable, pero resulta que entonces los mexicanos, la semana pasada, apenas el fin de semana, mexicanos atorados en Israel, salieron por Madrid en un puente aéreo. Pues como si nada. Madrid les concede sin problema el Madrid los deja pasar, del avión, aquí está, bienvenido. Iberia, descuentos de tarifas. Bueno, es un ejemplo más de la incongruencia que ha habido, de la irrealidad y quizá también de la estulticia del Estado mexicano. Es decir, después de exigir, por ejemplo, con una carta a un Borbón que pida perdón por un Habsburgo de hace 5 siglos, pues ahí hay un problema postal, es decir, el cartero se equivocó. Esa carta había que dejarla en Viena, pero no en Madrid, ¿no? Pues por eso no contesta Felipe, digo, el rey Felipe. Es que tenemos confianza. Por el gimnasio. Entonces, lo que estás mencionando es que tarde o temprano, lo que aflora es que la relación entre México y España está muy por encima, pero muy por encima de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Está en lo íntimo y entrañable que es la lengua, la poesía, la cultura, la música y tantos sabores que nos unen. Y el que esté en contra de eso, está en contra de sus propios apellidos. Nos vemos en noviembre. Aquí estaré muy agradecido. Hablamos de Cochabamba, la novela. Por cierto, ¿ya se publicó en España? ¿Ya? Fíjate que apenas va a salir y entre otras cosas regreso para presentarla ya y hacerme el sorprendido. Pero en México ya salió, mi mamá compró 1000 ejemplares, pero todavía hay algunos. Y vamos a hablar de Cochabamba y el compromiso de Jorge Fernández de estar de regreso con nosotros algún día de noviembre, antes de que vayas a la FIL. Por supuesto. La FIL. Sí, pero en esos días con todo gusto. Por eso la F es de feliz. De feliz, y lo eres. Muchas gracias. Lo eres. Qué gusto, querido Jorge Fernández. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.